Hemos hablado desde la Navidad acerca de su nacimiento, hemos hablado de su crecimiento y hoy vamos a hablar de lo que fue su bautismo. Y cuando nosotros hablamos del nacimiento del Señor, estamos hablando también de nuestro nuevo nacimiento. Y cuando hablamos de cómo el Señor crecía, también hablamos de cómo nosotros crecemos en Él. Y cuando hablamos de que el Señor fue bautizado, también hablamos de cómo somos bautizados nosotros también. Amén. Así que hoy quiero hablar acerca del ser bautizado. A veces cuando pensamos en la palabra bautismo, tenemos un pensamiento social del bautismo que se piensa en un pastor poniendo a alguien en el agua, o quizás un sacerdote bautizando a un bebé, a un niño, o colocándole un poquito de agua encima. Y esas son formas que pensamos en un templo. Y es quizás el pensamiento que tenemos acerca de lo que es el bautismo. Pero a la vez también tenemos lo que significa el bautismo. La palabra bautismo tiene un significado que para nosotros es doble. ¿Por qué? Porque el bautismo no es una cosa que sucede en un instante y se termina, sino que es una cosa que continúa. Bautizarse significa sumergir. Cuando nos vamos a bautizar aparece un verbo, una acción. Voy a bautizarme. Y cuando voy a bautizarme voy a meterme dentro del agua. Y eso es bautizar. A veces puedo bautizar mis manos en el agua. Y todo lo que está dentro de algo puede ser bautizado. Y es una manera de bautizar. La palabra significa eso, sumergir algo en otra cosa. Y en el reino de Dios nosotros tenemos el concepto de bautismo renovado, porque eso es lo que cambia con la llegada de Cristo, el Mesías. Hasta el tiempo ese, el bautismo era solo me bautizo en agua. Incluso Juan bautizaba y él comenzó a bautizar. Juan el Bautista bautizaba y decía, yo a la verdad los bautizo en el agua, en el río del Jordán. Pero vendrá alguien detrás de mí que Él los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Entonces dice, bueno, pero está bien, si yo me bautizo en el agua, pero también habrá un bautismo que va a ser el bautismo en el Espíritu. Entonces, no vamos a entrar en el Espíritu, pero sí, algo va a suceder. El Espíritu va a tomarnos a nosotros y nos va a entrar de prepo en Él. Amén. Así es cuando el Señor nos bautiza. Por eso tiene dos acepciones esta palabra. Una es sumergir y la otra es inmersión. Inmersión significa algo que está inmerso, algo que está metido dentro. Entonces cuando nos bautizamos y bajamos a las aguas, nos sumergimos y esa es la primera parte de la palabra. Pero después tenemos una segunda acepción de la palabra que es la inmersión y es estar debajo, es estar dentro. Y en el bautismo del Señor Jesucristo se cumplen las dos cosas. Es la acción de sumergir, hundir, llevar debajo del agua. Pero también hay un momento en el que uno se sumerge por debajo de las aguas y lo segundo que debemos pensar es en la idea de inmersión. Estoy inmerso, estoy metido. ¿Vio cuando usted dice, yo estoy metido en la iglesia hasta los huesos? Yo estoy inmerso en las cosas de Dios hasta los tuétanos, dicen algunos. Sí, estamos metidos, estamos dentro y la inmersión es la parte más importante del concepto bautismo. ¿Por qué? Porque la inmersión no es un bajar, no es un hacer, sino es un estado. Es un estado. Es cómo estoy, cómo sigo, cómo ando. No es un hacer, es un ser. Así es como soy. Entonces, ya no estoy sobre aguas, sino estoy bajo las aguas, inmerso. Cuando los cristianos se bautizan, estas dos cosas suceden: sumersión e inmersión. Y a esos les llamamos los bautizados. Cuando usted piensa en el bautismo, piénsese como alguien que es un bautizado, en el segundo aspecto de la palabra.
Porque ¿usted fue bautizado? Sí, yo fui bautizado en el año 1632. Amén. No, 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 no. Soy un bautizado. Estoy bautizado. Estoy inmerso. Estoy lleno de mi bautismo. Amén. Cuando llegó el tiempo señalado, encontramos esta dicotomía, esta palabra ambigua, esta palabra que tiene doble significado, siendo en el mismo Jesús ejemplo. Jesucristo mismo es el principal ejemplo de la palabra bautismo. En Mateo 3:1, en la versión Reina Valera, dice: en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. En el versículo 11 dice: yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Mateo 3:1, todo el capítulo. Vean en el siguiente párrafo cómo el Señor Jesús va hacia las aguas. El Señor va a ir hacia las aguas para ser bautizado por Juan. Pero también ustedes podrán ver a Jesús inmerso en el Espíritu Santo. Fíjese, verso 13. Entonces vino Jesús de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Y esa es la primera acepción. Vino a ser bautizado por Juan en las aguas del río Jordán. Mas Juan se le oponía diciendo: ¿y tú? Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Inmersión o sumersión. Eso fue sumersión, porque se sumergió en las aguas, y cuando él se levantó de las aguas, salió de las aguas, y he aquí dice que los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz en los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mire, dos bautismos, que es un solo bautismo. Para podernos denominar bautizados, debemos saber que en el bautismo aparecen dos cosas. Aparece el bautismo de las aguas, la sumersión, donde luego de levantarte desciende el Espíritu Santo sobre tu vida y te bautiza. Porque ese que venía atrás de mí, del cual no soy digno ni siquiera de llevarle el zapato o el calzado, o de desatarle el cordón del calzado, que no soy digno ni siquiera de estar encorvado en su presencia, Él los bautizará con Espíritu Santo y con fuego. Y dice la Biblia en ese instante que luego que salió del agua, ahí ya estamos terminando el bautismo de Juan. Juan ya lo bautizó, pero ahora viene el nuevo bautismo. El Dios Todopoderoso comenzó a ministrar la situación. Envió al Espíritu Santo como una paloma sobre el Señor Jesucristo y dijo: este es mi Hijo amado, en quien mi alma se complace. Aleluya. Ahí el Señor presenta y bautiza y lo llena del Espíritu Santo al Señor Jesucristo. Siguiente capítulo en Lucas 4:1 y 14 dice: Jesús entonces, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán lleno del Espíritu Santo, bautizado. Aleluya. Volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu ese que él ya tenía, al desierto.
por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. El versículo 14 dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y llegó entonces el día, y esta era la hora en la que el joven carpintero de Nazaret iba a sumergirse en las aguas del río Jordán, pero iba a vivir inmerso por el bautismo de Dios. Yo no sé si hay alguien en esta casa que ha decidido ser bautizado en el Señor, pero ser bautizado es pensar en un cambio total en la vida, entrar en las aguas del bautismo. Pero si lo has hecho, no olvides que también debes permanecer inmerso en el círculo de influencia de Dios. Si te has bautizado, debes estar dentro, inmerso, mantenerte debajo de las aguas del Espíritu, debajo de la influencia del Espíritu, en el círculo de Dios, en el círculo de su palabra, en el círculo de su presencia, allí donde Él habita, allí donde Él mora, allí donde Él reina. Bautizarse es sumergirse para vivir inmerso. Entrar al agua para nunca más salir de él. Y eso significa: yo vivo bautizado. Yo soy un bautizado. Yo vivo todos los días de mi vida bautizado bajo las alas del Espíritu Santo, bajo el poder del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo vino sobre nosotros como una paloma, descendió sobre nosotros y nos ha bautizado y nos ha llenado del Espíritu. Por eso Jesús, lleno del Espíritu, volvió a Galilea. Por eso el Señor, lleno del Espíritu, salió del Jordán, lleno del Espíritu Santo. Es una decisión sumergirse y es un estado el vivir bautizado. Sumergirse implica entrar, estar inmerso, es haber elegido estar, haber elegido habitar, haber elegido experimentar, vivir en el nuevo estado, permanecer en una nueva situación. Y en la Biblia vamos a encontrar que la palabra sumergir es un acto de fe que implica el arrepentimiento. Y en el nuevo pacto es un bautismo. El nuevo pacto es un bautismo. Porque cuando entramos al pacto del Señor, quedamos bautizados. Para salir del pacto hay que romperlo. Pero lastimosamente este pacto no se rompe. El pacto que se rompía era el viejo. El nuevo no se rompe. No tiene partes para romperse. No hay partes donde se rompa. Porque el que entra al pacto del Señor queda eternamente vinculado a Él. Amén. El que entra, ojo, algunos creen que entraron, pero no entraron. Ojo con eso. Algunos nos quieren hacer creer que entraron y me lo pueden hacer creer a mí, pero a papá no. Porque papá sabe quién entra y el que entra no se escapa. Esa es una gran diferencia. Algunos dicen: ¿pero qué? ¿Podemos pecar? No, porque el que entra no entra a pecar. Entra a vivir inmerso. Ajá, sí, pero si te vas a pecar mientras decís que viviste inmerso, no entraste, estás fuera. Por eso, entrar no es para cualquiera. Sorry. Vivir inmerso es la segunda parte del bautismo. Y vivir inmerso implica vivir
dentro y en el Espíritu del Señor. Bautizarse, en la primera acepción, sumergirse en el agua, sí, todos lo hacemos. Pero vivir bautizados es vivir llenos del Espíritu Santo. Vivir bautizados es como hizo Jesús. Yo salgo de las aguas, Juan, salgo de aquí y ahora voy a hablar a todo el mundo de esta palabra. Y ahora a todo el mundo le voy a presentar el Evangelio y ahora soy una persona distinta. Jesús se ha bautizado en el sentido de la sumersión cuando se sumergió en el bautismo de Juan. Pero en el bautismo de Juan, Jesús solo fue sumergido. Y la inmersión le llegó cuando fue tomado por el Espíritu que descendió sobre él como una paloma. Y ese día Jesús ha quedado inmerso. Jesús ese día ha sido transformado. Ese día Jesús ha cambiado. Él no era más el mismo. Él cambió en ese momento. Dejó de ser el joven carpintero de los campos nazarenos. Dejó de serlo para comenzar a ser el Hijo amado en quien mi alma se complace, lleno del Espíritu Santo y de verdad. Ese es el Señor en este momento. Inmerso en una nueva naturaleza, la naturaleza divina que lo ha tomado y que cayó sobre él. No fue él quien se sumergió, fue el Espíritu Santo que cayó sobre él, dejándolo inmerso. Hermanos, el bautizado es el enviado celestial. El bautizado es un ser de misión sobrenatural. El bautizado es ese Mesías, es ese ungido por el Señor, ese es ese redentor, ese Salvador. Y a partir de ese momento veremos al bautizado de Dios. Y ahí vamos a ver a Emmanuel, Dios con nosotros. Ahí vamos a ver al Padre que mora en mí, que ese es el que hace las obras. Ahí vamos a ver el Señor Jesucristo bautizado. Vea, hermanos, que en este momento es Dios mismo bautizando a su Hijo unigénito. Y ya no en las aguas como lo hizo Juan, sino bajo el Espíritu Santo. Este revestimiento, este descender poderoso tomó a Jesús. No sé cuántos han sido tomados por el Señor, pero si yo no fui tomado por el Señor, vení ahora, tomame ya, Señor. No quiero vivir bautizado a medias. Quiero ser alguien lleno. Por eso Jesús mismo, Él decía, nadie viene al Padre si no viene a mí. ¿Por qué? Porque el Padre estaba en Él. ¿Y por qué estaba el Padre en Él? Porque Él fue bautizado. Y cuando fue bautizado fue transformado, fue transmutado. Ya no era más un joven carpintero, ya el Espíritu Santo lo había tomado y Él ya era un servidor del reino de Dios. Hoy es un día para entender que en este nuevo tiempo el bautismo no es solo una sumersión, no es sumergirse, es también una inmersión. No es solo entrar en el agua y salir, es estar inmenso, es mirar a los 4 puntos cardinales y poder ver a Dios y encontrar al Espíritu Santo. Es glorificar al Señor por sentirnos en su presencia, por sentirnos cautivos de Él, por sentirnos atrapados en Él, por sentirnos llenos de Él, por sentirnos desbordados de su presencia. Oh, aleluya. Eso es ser bautizados. Eso es lo que el apóstol Pablo trata de decir cuando comunica en Gálatas 3:27, y él dice, de Cristo estoy revestido. Él está hablando de bautismo. Yo estoy bautizado en Cristo. El Señor me ha tomado y yo estoy en Cristo. Mi vida está en Cristo. Yo estoy en Cristo. Mi cuerpo está en Cristo. Todo lo que soy y tengo está en Cristo. Todo lo demás lo tengo por basura. Y un poquito más adelante,
En el capítulo 6 dice: en mi cuerpo llevo las marcas que no dejan ninguna duda de que yo soy de Cristo. En el cuerpo llevo las marcas. Mi vida lleva las marcas de Jesús. ¿Cuáles son las marcas de Jesús? La marca de que soy un bautizado, las marcas de que soy de Cristo. Todo lo que llevo, todo lo que tengo habla de que yo soy de Cristo. Y él dijo: ojo, no vengan a molestarme a mí. ¿Por qué? Porque venían los fariseos y todos los judíos venían a decir: acá no, que acá hay que cumplir esto, hay que hacer lo otro, mirá lo que están haciendo acá, mirá lo que están haciendo allá. No vengan a molestar mi libertad, dijo el apóstol. No vengan a estorbar mi libertad. Le dijo a los judíos, no vengan a estorbar mi libertad. ¿Por qué? Yo llevo en mi cuerpo las marcas de mi Cristo. Está bautizado, vive bautizado. ¿Querés saber que estoy bautizado? Mírame. Mira cómo me muevo, mira las cosas que hago, mira cómo vivo. Observa todo eso y te vas a dar cuenta que soy un bautizado. Pero no para que alguien lo vaya a mirar o para... No. Él está diciendo: ojo que yo soy un bautizado. ¿Qué quiero decir, hermanos? Que si te sientes un bautizado, si te sientes lleno de Cristo, si te sientes lleno del Espíritu Santo, entonces tu vida va a ser tranquila y vas a poder moverte en el reino de Dios con tranquilidad y con paz. ¿Por qué? Porque sabes de quién estás revestido, sabes a quién le entregaste tu vida y sabes de quiénes son las marcas que están en este cuerpo. ¡Oh, aleluya! Mi cuerpo adora a Dios, mi cuerpo alaba a Dios. Las marcas de mi cuerpo hablan de mi relación con Dios. Mis rodillas hablan de mi tiempo con Dios. Porque soy un bautizado. Porque el Espíritu Santo ha venido sobre mí y ha caído sobre mi vida y me ha bautizado. Y no puedo salir y no quiero salir. Es un estado continuo. Es una forma de vida. El bautismo ama su burbuja. Aquel que ha sido bautizado ama su propio mundo, lo defiende cada día y cada vez que se coloca en peligro se arrodilla porque él cree, su confianza está puesta en el Espíritu que lo rodea. La Biblia habla que estaba Giezi, que era un servidor del profeta Eliseo, y un ejército vino a rodear su casa. Entonces Giezi miró y vino disparando, corriendo hacia el profeta. Le dijo: varón de Dios, hay un ejército que nos está sitiando. Y el varón de Dios lo miró y le dice: Giezi. Y Giezi estaba desesperado, no entendía, él se veía morir. Entonces lo llamó y le dijo a Dios: ábrele los ojos para que pueda ver. En otras palabras le dijo: yo te voy a mostrar cuál es mi cobertura. Entonces oró al Señor para que le abra los ojos, y cuando le abrió los ojos vio millares de ángeles a su alrededor. Millares de ángeles a su alrededor. Y cuando esos millares de ángeles estaban a su alrededor, ese ejército quedó pequeño en su presencia. Entonces ahí se dio cuenta cuál es la influencia, cuál es tu círculo de influencia, dónde está el Espíritu que te sostiene, en qué has puesto tu fe, dónde está puesto tu cuerpo. Está inmerso en la presencia de Dios, en el poder de Dios, en la gloria de Dios, en el Todopoderoso. Y cuando venga el enemigo, sabremos que somos bautizados. A mí no me molesten, a mí no me molesten, a mí no vengan a buscarme, porque no saben, yo llevo la marca de Cristo en mi vida. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Oh, si alguien lleva la marca de Jesús en su vida, entonces es un bautizado.
Pero ¿sabe qué? Muchas veces se predica esto en convenciones pentecostales y sí, porque es emotivo. Pero esto, hermanos, no es puro emoción, no es puro fantasía, no son ideas utópicas del evangelio, no. Es una necesidad que debe crecer cada día en lo profundo de nuestras almas. Necesitamos sentirnos bautizados en este tiempo. Los que somos de la fe de Cristo Jesús necesitamos sentirnos llenos del Espíritu Santo, llenos de Dios, bautizados, inmersos. Jeremías, un caso interesante, dice que él era un profeta de Dios que vivió en una época donde los reyes esperaban escuchar solo palabra de Dios que venga y los halague a ellos. Pero cuando venía el profeta de Dios y les reclamaba cosas, entonces se ofendían, les decían cosas. A él lo maltrataron, incluso lo han atado en algún lugar, lo han esposado, porque no querían que vaya a hablar de parte de Dios otras palabras. Pero el profeta es un hombre que tiene una continua relación con Dios. Y Dios le dice, ve y dile al rey, ve, anuncia en las plazas estas palabras que yo te digo. Pero era más usual que Dios enviara a su bautizado Jeremías con palabras de advertencia, con reclamos a esos reyes engreídos. Y ellos se burlaban de las palabras de Elías, se burlaban de lo que él decía, se burlaban del mensaje que portaba. Y sabe que un día, afligido, entró en oración con Dios y dijo estas palabras en Jeremías 29. Yo lo tengo en la versión TLA que dice, decía él, hay días en que quisiera no acordarme más de ti, ni anunciar más tus mensajes. Hay días que pienso en que ya no quiero obedecerte. Porque cada vez que hablo, cada vez que voy a decir tus palabras, ellos me miran feo, se burlan de mí. Mis amigos ya buscan mi vida, ya no son más mis amigos. Porque yo voy y anuncio tus palabras. Y dice la segunda parte del versículo, pero tus palabras arden dentro de mí. Son un fuego que me quema hasta los huesos. No sé si usted está entendiendo de lo que estoy hablando en este momento. La palabra de Dios llega a él, le habita a él, se guarda en él, queda en él. Él estaba bautizado de Dios, bautizado en sus palabras, bautizado en sus mandamientos, bautizado en sus ordenanzas. Cuando Dios ordenaba, él, aunque sabía que se burlarían de él, aunque sabía que tal vez no era muy positivo en su vida social, pero sí él sabía que en su vida espiritual había ganancia. Y también sabía otra cosa, que él era un atrapado, él era un bautizado. Él no podía salir. Oh Señor, aunque a veces quiero abandonar y dejar de hablar de tus palabras, aunque a veces quiero dejar de hacer el ridículo delante de la gente, pero hay algo que todavía me está moviendo. Esas palabras están en lo profundo de mi corazón. Esas palabras todavía me tocan, esas palabras me queman en lo profundo y no lo puedo evitar. Tengo que salir a decirla, tengo que salir a anunciarla. Ay, Dios mío, qué palabra, qué momento, qué paradoja. Pero tus palabras arden dentro de mí, son un fuego que me quema hasta los huesos.
bautizado. Las palabras de Dios le habitan en todo el cuerpo. Sus palabras son las palabras de Dios y son como río de agua viva que impactan en su frágil humanidad. Como un fuego interno arden tus palabras, oh Dios, arden dentro de mí. No las puedo dejar de pensar. Ellas salen de mi boca, viven en mi mente, arden en mi corazón. Porque yo soy un bautizado. Le habrá dicho al Señor: ¿sabes una cosa, Señor? Me he sumergido y sigo inmerso. Y no lo puedo evitar. Siento el fuego. Toca mis huesos. Así de fuerte es tu presencia en mi vida. Así de fuerte es nuestra relación. Así de fuerte es esta unción. Es este tiempo juntos. Hoy puedes ser bautizado en el sentido de inmersión. Hoy puedes ser inmerso. Hoy puedes ser un cautivado. Hoy puede ser un lleno, un desbordado del Espíritu Santo. Jesús dijo: quédense en Jerusalén. Quédense en Jerusalén y yo enviaré a ustedes el Espíritu Santo. Y este será para ustedes, para sus hijos, para los hijos de sus hijos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. No para quien decida, para quien Él llamare. ¿Quieres ser bautizado? ¿Quieres ser un bautizado? ¿Quieres ser un inmerso? Jesús no solo entró en el agua, sino que Él quedó en la gloria de Dios hasta el último instante, cuando le dijo: Elí, Elí, lama sabactani. El día que el Espíritu Santo partió de su cuerpo para dejarlo morir por los pecados de los hombres. Pero eso no duró mucho. Al tercer día vino al sepulcro, corrió la piedra y se lo llevó resucitado. Ayatalabaya. Son tiempos de resucitación. Son tiempos donde el Espíritu Santo todavía está diciendo: hey, acá estoy. Y Dios se muestra una vez más para que alguien no solamente venga a decir: ay, sentí el toque del Señor. Nada de toque. Inmerso. Nada de palpar. Inmerso. Dentro. El Señor no te está diciendo: una pizquita para hoy, otra pizquita para el otro culto. No. Todo. Todo es para ti. Recibe el Espíritu Santo, dice el Señor. Y en Pentecostés sopló y todos los que estaban en la casa fueron tocados con el Espíritu Santo. No.
llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren ser llenos? Yo le digo, hermano mío, esta es una oportunidad importante para profundizar, porque bautizo es profundizar, sumergir, entrar profundo. Pero yo entro profundo y no salgo más, y me quedo ahí, como el profeta Ezequiel. El varón de Dios le midió y entró en las aguas que tocaban sus piecitos. Le midió otra vez y las aguas le daban a la rodilla. Le volvió a medir más adentro y las tocaban sus lomos. Y le volvió a medir y ya no se podía pasar sino a nado. Eso es llenura, cuando la corriente del Espíritu es la que manda. Cuando no pisamos con nuestros pies, sino que nuestros cuerpos se mueven en las aguas del Señor. Y dice la Biblia que esas son aguas salutíferas, aguas de salud, que cuando llegaban al mar, dice la profecía, el mar sanaba a los peces. Aleluya. Hoy quiero ser lleno. Si alguien quiere ser lleno, yo le invito en esta hora a colocarse de pie delante de Dios, en profunda humildad delante de Él y solo de Él. Entrar en esa profunda devoción, esa profunda relación íntima entre usted y Dios, para encontrar esta llenura. Solo la palabra de Dios lo va a lograr en su vida. No crea que lo va a lograr otra cosa. Nadie puede ser lleno de Dios sin estar lleno de su palabra. Comprenda eso. Muchos dicen, yo estoy lleno del Espíritu Santo, y no saben nada de la palabra. Entonces no puede tener Espíritu. ¿Entienden? Entonces, la llenura. No sé en qué metraje estamos. No importa. No importa, porque el camino es siempre hacia arriba. No importa en qué lugar estemos. A veces vamos a resbalar y a bajar, pero el Señor nos va a levantar otra vez y vamos a volver, porque hemos sido elegidos. Así que es cuestión de que hemos decidido a que la fe en el Señor realmente esté en nosotros y obedecerle a la voz que nos está llamando.